Este programa yo quiero comenzarlo hasta diferente. Hasta diferente quiero comenzar este programa. No quiero gritaera, no quiero dímelo corillo, no quiero nada. Yo solamente quiero preguntarte una cosa, Jesús Quintana. La verdad, de verdad, de verdad, Jesús Quintana, que yo estoy sorprendido totalmente. Yo quiero que hables tú, vamos. Yo quiero que hables tú. Yo no quiero ni hablar. Yo quiero que hables tú. Háblame del trámite de rutina. Háblame de que el cangrejero, o sea, usted está, la escrachá que usted se ha dado ha sido titánica, como dice Javier Sabat. Usted le debe una disculpa a los cangrejeros de Santurce y a sus fanáticas, así que por favor, si es tan amable, comenzamos este programa con una disculpa pública de parte de usted. Usted se dirigió a la fanaticada cangrejera diciendo que no ganaban más, que gracias por participar, que muy chévere toda la cosa, pero que el 2025 esa era la última victoria. Hoy dijiste que eso lo voy a poner ya mismo, pendiente de las redes sociales de Jesús Quintana y Corti _ PR. Jesús Quintana me prometió 25 puntos de Chris Duarte, 3-1 la serie. No pegó ni un chicle debajo de la mesa de Pizza Hut de Isla Verde. Jesús Quintana, adelante, por favor. Las disculpas son tuyas, el piso es tuyo. Adelante, por favor. Disculpo si ofendí a alguien. Ahí va. No te copies de Walter. Para la próxima vez tratando de ser mejor. No. Que mejor tiene que ser tú. No, definitivamente no voy a... Juegazo. Esto es un mensaje directamente. Voy a disculparme con la fanática de Santurce. Me probaron mal esta noche. No tengo que decir más nada sobre eso. Pero este mensaje va a ser sencillamente directo para el mangú. Para el señor Christopher Duarte. Desaparecido. O sea, nos has vendido el ser el tipo. Y yo te voy a dar interioridades aquí, Corti. 2 veces durante el partido, Chris Duarte mira a Cristian Dalmau, molesto, frustrado, y le dice, dame la bola. Y Cristian Dalmau, pues, estaba yendo con lo que le funcionaba, Gary llevando el juego, Galinari metiendo el balón, ¿verdad? Y cuando llega el momento del clutch, yo veo como Chris Duarte le hace a Gary Brown, salta el medio, que la voy a hacer yo. Y lo que tiró fue un tiro que, bendito, de verdad que yo no puedo ni creerlo. Eso no me gustó. Porque si vamos al liderazgo de tu persona, tú tienes que dejar que la mano caliente haga el trabajo. Definitivamente, Jesús Quintana. Estoy de acuerdo. Y yo creo que esa fue la posesión que determinó el juego, porque luego entonces es que hacen el carácter en el otro lado, se van adelante. Y después acá, a dos buenos tiros, mano, 2 buenos tiros. Gary, pues, hizo lo que pudo. Gary, tremendo juegazo. Maybe las estadísticas no sale, pero, o sea, estuvo casi todo el juego jugando. Y Tremendo Wildman, gran segundo intento, pero nada, no se dio y salió el cangrejo, ¿verdad? Con la victoria. Ahora, Corti. 75-73 domina el cangrejo Jesús Quintana. Aquí está, Hueso. Corti, lo prometido es deuda. Pásame tu ATH móvil para pasarte tu lanita. Dame la plata, Hueso. Mándame la plata, que hoy comemos grande. Hoy comemos steak. Gracias, Corillo. Gracias a todos los que están conectados. Antes, primero que todo, le doy las gracias a Jesús Quintana, ¿verdad? Por haberse disculpado con la fanaticada cangrejera. Ustedes disculpen, ¿verdad? Mi compañero Jesús Quintana, esto es un programa serio. Esto es un programa de análisis deportivo. ¿En serio? No, tú eres súper serio. Lo que pasa es que no pegas una desde el 2021. Pero, oye, aquí yo estoy, Jesús Quintana. Simplemente nútrete, como siempre te digo, la nutrición es gratis. Yo te la estoy dando de gratis. Qué pena que no estás todavía totalmente nutrido, pero aquí estoy para ti siempre, Jesús Quintana. Siempre estaré para ti, porque Jesús Quintana es...
Todo el mundo en su casa, Jesús Quintana es su amigo y su pana. Eso es lo que hay. Domina el torneo de Jesús Quintana, lo prometido es deuda, como dice Hueso. Te lo dije simplemente, hoy el Cangrejo empataba la serie. Hoy la placita está llena. Hoy lo que hay es mojito de parcha en el Coco de Luis. Dale para allá. Auspicio no pagado por el Coco de Luis. Jesús Quintana, he visto un problema en la ofensiva vaquera. Jesús Quintana, he visto un problema en la ofensiva vaquera. Jesús Quintana, lo más increíble de todo, tú sabes qué, que yo estoy impresionado. Yo estaba hablando y me estoy pensando lo impresionado que estoy, porque todo lo que te dije en la predicción, todo salió. ¿Qué te dije de momento de los problemas de faltas personales de los vaqueros de Bayamón? ¿Te dije algo de eso, Jesús Quintana? ¿O no te lo dije? Que yo no sé. De verdad llega un punto en el que yo no sé cómo el mundo sigue conspirando. O sea, yo me pregunto todos los días o sea, ¿qué hice? ¿Me entiendes? Porque yo trato de analizar esto, ¿verdad? Y no es ni por fanatismo, de ser objetivo y toda la güey. Entonces, Corti, tú sabes, ¿me entiendes? Dijiste que Ángel Matías gran juego. Dijiste que habían problemas de falta en el vaquero, problemas de falta en el vaquero. Dijiste que iba a ganar Santurce, ganar Santurce. Disculpa, es más, no le debo dar disculpas a Santurce, nada, te las debo a ti, mi compañero. Corti, mi compañero de vida que sabe todo y yo sigo dudando del gran conocimiento del Cortidamus, aparentemente. Gracias, Eric. Es increíble que Corti ha pegado todo en esta serie porque es que así que son los pergaminos, Eric. Los pergaminos son misterios, es como una parábola. Hay que tener de aquí para entenderlo, pero poco a poco se nutren y van a llegar. Ya ahí me voy a cambiar el fondo. Tengo un fondo nuevo para aquí. Voy a cambiarlo en los próximos segundos. Pero partido, déjame decirte, si el pasado fue el peor, este fue el mejor partido de toda la serie. El mejor. Sí, no, fue un buenísimo juego. Que tiraron ambos equipos. Domina el Cangrejo 75-73. Aunque Nelson no me hizo caso de poner a Matías a empezar, no hay problema con eso. Oye, pero hizo una que yo comenté en el pasado programa. Te dije que también se puede dar el lujo de poner a Farid en la 4 y a Cory en la 5. Que jugara grande contra el vaquero, que eso es lo que le iba a dar. O sea, que donde estaba teniendo problemas era en la aventura y lo reforzaste esta noche. Excelente trabajo. Grande. Kenneth Farid, el Manimal, como en los tiempos de Denver. 13 puntos, 12 rebotes, 2 asistencias. Y de esos 12 rebotes, 5 fueron ofensivos. Excelente el trabajo del Manimal. Pero al final. 65 hizo en el clutch, jugó como él, como Grandes Ligas. Y yo sabía, déjame decirte una cosa, así son los pergaminos de Jesús Quintana. Los problemas de foul, ¿quién los tuvo? Jabal Magui. Sin Jabal Magui, escúchame bien, Jesús Quintana, sin Jabal Magui, el vaquero no gana. Ahí está la clave de todo. No es ni Gallinari, porque tú puedes vivir con Gallinari metiéndote 30 puntos por juego. Vive con eso. A mí el problema es las segundas oportunidades, todos los rebotes que se lleva Magui, todo lo que hace Magui. Ese es el tipo clave de los vaqueros de Bayamón. Si logran meter en problemas de falta a Jabal Magui, los cangrejeros tienen excelentes chances para poder ganar esta serie. Excelente chance. O sea, ellos encontraron una fórmula hoy que les dio resultado. Obviamente, imposible detener a Danilo Gallinari. Ya yo perdí la fe con ese hombre. Hubo como 4 posesiones que yo lo miraba y estaba con Villa y con Sonso y decíamos, o sea, ¿cómo? O sea, ¿qué tú vas a hacer? Mira, la real es que ya a mí hasta me molesta un poco. Gallinari de toda la vida ha sido un jugador que yo he seguido. A mí me encanta el baloncesto europeo y más el baloncesto italiano. Y Gallinari siempre ha sido el gran galo. Yo tengo un brother mío, Joshua Rodríguez, que siempre hablábamos del gran galo. Y vino al BCN y nosotros de antes, Galo está aquí. Pero llega un punto que ya hasta me molesta realmente verlo jugar, porque es que, o sea, lo hace ver tan fácil y todo el mundo
o sea, pujando un par de puntos, y este pana lo hace de todas maneras, como sea, cuando sea. Entonces, cuando él dice voy para la línea del tiro libre, es que está todo el resto del juego en la línea del tiro libre. Es increíble. Willy Mundo lo dice por ahí, tú lo dijiste, Magui esta quinta falta. Sí, no. O sea, esa fue cambio de juego. Cambió el juego completamente. Cuando Magui cogió la quinta falta personal, yo dije, el Cangrejo gana el juego, porque no hay, esa es la única diferencia, que en el otro lado no hay nadie que, el igual que nadie puede detener a Magui de los Cangrejeros de Santurce, sin Magui nadie puede detener a Kenneth Farid de los Cangrejeros de Santurce. Y eso le daré la bola a Kenneth Farid y vámonos que es tarde. Y vamos para encima, eso es lo que hay. Yo creo que fue un juego bien completo de ambos equipos. Ahora bien, Jesús Quintana, obviamente juego grande de siempre de Ángel Matías, 23 minutos, 11.62% del campo, 5 rebotes. Yo creo que Ángel Matías es la constante de este equipo, es el tipo que no tiene juegos away malos y juegos home buenos, es el tipo que ha sido la constante. Pone a Ángel Matías a jugar y ese equipo coge otra vibra diferente, así que felicidades a Ángel Matías, que está haciendo un trabajo espectacular. John Jenkins despertó, como estaba hablando Jesús Quintana en el podcast. John Jenkins en sus juegos en la casa, él hace todo bien. Cuando está güey es el problema, y ese es el juego que tenemos que poner al día, el John Jenkins de away. Angelito Rodríguez, excelente, 15 puntos, 3 asistencias, aunque tuvo 5 turnovers. En un momento dado Angelito estaba haciendo mucho turnover y yo estaba, Dios mío. Ian Clark 11 puntos, Kenneth Farid 13 puntos. Ahora bien, Walter Hodge, Jesús Quintana. Háblame de Walter, que tú lo tienes ahí, tú tienes a Walter viéndolo ahí en la cancha. ¿Qué pasa? ¿Qué tú crees que pasa con Walter? ¿Cuál es la denominación de Walter, el demográfico de Walter? O sea, este no es el Walter Hodge que vimos en la temporada regular. No, definitivo. Y yo creo que en este juego específicamente, yo creo que ya leyó lo que está pasando. Yo creo que él ya leyó que lo tienen, ¿verdad? Que con él específicamente el pito está finito. Y lo que hizo fue aportar en otras áreas. Si estuviera en el banco hablando con Ángel Rodríguez, se puso más el rol de líder, aunque no aportara mucho, ¿verdad? Yo creo que eso fue lo que vimos esta noche, 100%, ¿verdad? Walter Hodge, mano, yo creo que es eso. O sea, después de un mal arranque de la serie, ya está como claro que tiene que cambiar su rol diferente en esta serie, y que otros jugadores son los que tienen que subir para llevarle victoria a los Cangrejeros, que fue lo que vimos esta noche, ¿me entiendes? Yo creo que Walter es bien. ¿Quién está cantando ahí? ¿Canta con ellos, Quintana? ¿Esos son los Cangrejeros? ¿Baila y canta con ellos? No, esos son todos vaqueros, papi, para que sepas. Vaqueros, muchachos. Dile vaquero, viene. Ay, mira, están esperando 3 guaguas aquí que llegaron hoy fuleteadas, y está el vaquero viene sonando fuerte. Esta gente, oye, cuando se acabó el juego no se quitaron, rápido empezaron a gritar como que esto no ha pasado nada, estamos empate. Claro, bien, está empate, no ha pasado nada, aquí hay serie de avisos y obviamente vamos para el rancho, que las posibilidades que ganen en el rancho son muchas, así que hay que esperar, ¿verdad?, que los Cangrejeros van a hacer diferentes trabajos. Jesús Quintana, vamos a hablar de que el que pudo haber sido el posible MVP de esta liga, el tipo que todo el mundo hablaba que se comía los nenes crudos. Hablemos de este man que vino a hacer lo que le dio la gana y está totalmente desaparecido en esta serie. Christopher Duarte no está jugando el mismo baloncesto que hemos visto en esta serie de Jesús Quintana. Hoy, una pregunta de Jesús Quintana, ¿verdad? ¿Cómo fue que tú viste que él metía 25 hoy? Para yo saber. Bueno, es que realmente yo te hice mi análisis en el podcast, te dije, yo creo que los ajustes de Santurce van a ser para ganar en el juego de hoy, por consiguiente que necesitan que sea otra arma ofensiva que lleve el juego, y yo pensé que esa arma ofensiva va a ser Chris Duarte, pero realmente lo tienen súper guardiado, y lo otro, o sea, honestamente yo creo que ya estamos viendo por primera vez, que es lo que te quiero explicar, por primera vez sentí esa pelea de ego dentro de este equipo que no había pasado en toda la temporada, que hemos visto una cohesión de todo el grupo, pero ya van 2 juegos donde veo que Chris Duarte en algún momento del juego va donde Cristian Dalmau, molesto como que, bro, o sea, yo sí, o sea, ¿para qué tú me trajiste? Tú me trajiste aquí para hacer 4 puntos y 7, pero es que las jugadas tampoco corrían con él, ¿me entiendes?
además de que estaba bien guardiado, la ofensiva, tú no tú ves la jugada como están diseñadas, no eran para Chris Duarte. O sea, la ofensiva no estaba corriendo para Chris Duarte. ¿Me entiendes? Eso también es algo que lo tiene bien frustrado y no sé, no me gusta lo que estoy viendo definitivamente de él y el semblante que estoy viendo entre el Vaquero en los últimos 2 juegos, porque aunque ganaron el tercero, también lo vi que en algún momento del juego, lo mismo, como no había anotado mucho, se quedó como que, bro, o sea, ¿cuándo voy yo? ¿Cuándo me toca a mí? Y pues, ahí está. Christopher Duarte, la noche de hoy, Jesús Quintana, en 31 minutos, 4 puntos de 5-1 de campo para un 20%, de 2-0 de 3 puntos para un 0%. De esos 4 puntos, 2 puntos fueron tiros libres, 6 asistencias, 5 rebotes, 4 turnovers. Nota aclaratoria. El partido se acabó 75-73 y 44 puntos de ellos lo hicieron Jabal Magui y Danilo Gallinari. Callaron. Una pregunta, Jesús Quintana. Esto ha sido así toda la serie. Entonces, necesita exclusivamente el Vaquero de sus refuerzos para poder ganar. Este Vaquero, entonces, es gracias a sus refuerzos, Jesús Quintana. Bueno, es que eso es indiscutible lo que hemos visto la temporada. O sea, siempre uno de los 3 siempre era el que llevaba puntos grandes en la noche y algunos, o dos de ellos, pero ellos 3 siempre han sido la constante de este equipo. Si los 3 no están presentes, este equipo no gana. También otra cosa que he visto, ejemplo, hoy me hubiese encantado ver mucho más de Steven Thompson. Sí, Alex Abreu no jugó. Alejandro no jugó, me sorprendió. Usaste a Kerra, no hay que problema que Kerra no es que Kerra no pueda hacerte los minutos, pero hizo ¿verdad? Trabajo, los minutitos que hizo. Y jugó bien. Pero me entiendes, vamos a lo mismo que critiqué de Nelson en el podcast pasado, en el radio pasado, oye, no sé si vio el programa Corti porque me escuchó. Puso todo el mundo a jugar, rotó, hizo 1000 cambios hoy, me encantó lo que vi de Nelson. Pues entonces yo creo que Cristian lo que le estaba funcionando, que esas diferentes rotaciones. Siento que en ciertos momentos dejaste jugadores. Ese otro que lo pusieron ahora, Eric. Where's Palermo? O sea, Palermo de repente no juega. Real, o sea, real. Y yo creo que tú tienes unas piezas que te estaban funcionando, que las tienes en esta rotación. Ejemplo, Palermo le hacía mucho más fácil el trabajo a Chris Duarte. Ya no lo tienes jugando en la rotación. Entonces viene del banco con luz verde. No le está dando la bola a Steven. Yo entiendo que hoy, aunque Gary en muchos momentos fue la clave para este equipo, no sé si jugarlo tantos minutos o que siempre la bola fuera con Gary era la respuesta para el juego de hoy. Gary tuvo 12 puntos, tiró un 38% del field goal de 13-5. ¿Y los minutos? Eso fue en 34 minutos, 33-48. Casi todo el juego, jugó 6 minutos fuera nomás. Casi 4 triples de 4-0, 2 tiros libres. La realidad es que este juego, yo creo que en este juego de hoy no debe haber ninguna duda que el Cangrejo ganó el juego. Esto fue un juegazo de los dos. Yo creo que el arbitraje dentro de todo estuvo bastante bien, sorprendido, gracias a Cristo. Ahora, gracias a Dios que ganó el Cangrejo. Llega a perder el Cangrejo. Lo que íbamos a escuchar era un rafagazo por el triple ese controversial, que el canasto que metió de 3 Clark, que hubo una falta que no revisaron. Fue que dio en el shot clock arriba. Pero realmente yo estaba viendo la transmisión y dio en el shot clock. O sea, no, pero que nunca hubo dudas. Sí, exacto, no la revisaron. Nunca, eso se puso, bueno, no sé si te estoy dando insight, no sé si pusieron, no he visto la red, no sé si lo pusieron, tiraron vasos y toda la cancha. De verdad. Tiraron vasos y si no, se formó ahí cuando Nelson Colón se prendió. Nelson Colón quedó bruto, como no iba ni a verificarla, tiraron vasos a la cancha, tuvieron que mandar a calmar los ánimos y todo lo demás. O sea, pues dije, gracias a Dios que el Cangrejo ganó, porque llegaba y acabó el Vaquero hoy, después de eso que pasó, te aseguro tú que las redes iban a estar. La realidad es que, de lo malo, es mejor malo conocido que bueno por conocer. De lo malo, lo menos malo. Pues de todo lo malo que ha habido en todos los juegos, pues fue el menos malo, ¿me entiendes? Exacto. Hubo tanta revisión, creo que hubo 1 o 2 revisiones solamente, dejaron bastante igual.
Y lo que estaba diciendo, y el mismo Ángel Matías tiró un mensaje esta tarde que yo lo subí a mis redes sociales, lo tiró la gente del vacilón del BCN, creo, y decía eso, o sea, tanta revisión de esas cosas no permite un flujo ofensivo, no permite rally, no permite nada. Y aquí es que se va la diferencia. De hecho, hubo una que él le dio un foul a Gallinari y o sea, que fue igual, como que Gallinari pide la bola en el poste y cuando la coge ya rápido falta. Sí, y él le decía, creo que fue Aníbal que se lo dijo, él dame break, como que déjame jugar, déjame por lo menos defenderme una, ¿me entiendes? No, está heavy esto. Mira, un saludo a Jonel que está por ahí. ¿Quién ganó? Mira, Jonel, ganaron los cangrejeros. Ganaron los cangrejeros de Santurce hoy de Jesús Quintana. Willy Mundo, por esa jugada de Clark de 3, juego pitaron la quinta de Magui, rarísima. No sé. No sé. Pero para recompensar, tú dices. Ah, pero Magui estaba dando palos de No, pero dio el foul. Yo no sé si hubo un foul que yo no contara de Magui, pero fueron 5 No, Magui los dio. Magui siempre ha sido así, bastante los dio. Jesús Quintana, entonces, no quiero tomarte mucho más tiempo para que vayas por ahí tranquilo pensando en tus palabras. La realidad es, Jesús Quintana, yo te voy a explicar algo. No, tengo un par de olis que decir adelante cuando termine aquí, pues no cierren esos Instagram que voy a mandar olis. Un saludo a mi hermano de Gigantes Nation, ¿verdad? Que aunque estamos eliminados, él decía que Vaquero no perdía. Los Vaqueros no pierden uno más, así que se le mando un olis a ese virtual por aquí, le escribo. Benji, le mando un olis, a mi hater número 1 de los Vaqueros, el que estaba hablando hoy, no me acuerdo ni de Francisco. Te mando un olis también. No sé qué dirás ahora. Le mando un olis a mucha gente, a esos cariñosos vaqueros, mi hermano Eduardo Castillo, que deben estar ahora mismo como Alejandro Sanz con el corazón partido. Pero si ustedes me escucharan, ustedes se dejaran llevar por el pergamino y no siguen dudando del pergamino, no les pasa como les pasa a Jesús Quintana. Jesús Quintana, ¿algo más que tengas que añadir del partido de hoy? ¿Alguna otra? No, del partido de hoy no tengo que decir nada, pero luego de ver lo que pasó hoy, yo creo que esto va a la distancia. Yo creo que creo que esta serie nos va a complacer. Yo creo que esta serie, esto se va. Yo creo que tú vas a tener toda la razón. Jesús Quintana, ¿cómo fue? Dije eso otra vez, Jesús Quintana, por favor. Después de ver lo que vi hoy, ya estamos emparejados. Yo siento que todo lo que nos esperaron son juegazos por ir para abajo. Y yo creo que se va a complacer el fanático y veremos una serie completa de estos dos equipos. Jesús Quintana dijo que esto iba a 5 juegos, rapidito, y después de esa primera victoria no ganaba más el Cangrejo. El chiste se cuenta solo, damas y caballeros. Se cuenta solo el chiste. Hoy cuando termina aquí, estoy hablando con mi gente de BSN Memes, porque de verdad que los memes tuyos de Jesús Quintana tienen que ser los memes más graciosos de esta temporada entera, de verdad. Oye, pero él no me tiene él no me tiene ni en los, o sea, que él hizo un All-Star de los mejores. Sí, no te tiene con todo lo que yo me he scratchado, yo me merezco por lo menos una mención honorífica en el All-Star de los BSN Memes. Voy a hablar con él. Esto dice Willy por ahí. Corti, si el Cangrejo roba en Bayamón, ¿qué pasará con nuestro pana Quintana? Muchacho. Mira, yo no me aparezco en este programa. Yo no gana el rancho, yo no me aparezco aquí. Yo no voy a salir del programa. Antes de terminar la transmisión, Nelson Colón, tengo que decir 2 cosas antes de esto, y estas son palabras grandes de Jesús Quintana que voy a decir. Esto lo pueden grabar, lo pueden clipear, pueden hacer lo que sea con esto. Número 1, el señor Nelson Colón, antes de terminar la transmisión, dijo algo con unas palabras de seguridad que no lo veía así de seguro desde la temporada 2014-2015 con los Leones de Ponce. Él dijo: el sábado vamos a ir a robar a Bayamón y el martes cerramos la serie aquí. Eso dijo Nelson Colón. Ahora Nelson Colón dijo trámite de rutina. Ahora fue él. Y yo te voy a decir una cosa, Jesús Quintana, escúchame bien.
Si Nelson Colón, escúchame bien esto, Jesús Quintana, y esto es que sin que me quede nada por dentro. Si Nelson Colón logra sacar esta serie, él queda consagrado como el mejor coach del baloncesto superior nacional y ya. Si Nelson Colón, para. No, y quiero, no, ahora te voy a dar donde te duele. Yo creo que tu día es completo. O sea, que tú me estás diciendo a mí, si los Cangrejeros de Santurce ganan la serie contra los Vaqueros de Bayamón, el Undertaker, bye adiós, Nelson Colón no es el coach de BCN. A lo mejor se siente en la misma mesa que el Undertaker. No, mójate los pies. Si Nelson Colón saca esta serie, Nelson Colón es el mejor coach. Yo amo al Undertaker, es mío. Después de 50 podcasts que tú le has dedicado al Undertaker. Sí, brother. Papi, lo que pasa es que vuelvo y te mira, repito, hubo un momento en el que yo estaba seguro en el libreto de nosotros que voy a pasar 4 cosas. Los pergaminos no fallan, el Appretated, el que Jesús Quintana está escrachado y que íbamos a hablar del Undertaker. Tú me vienes a decir ahora que ya. Si Nelson Colón gana esta serie a los Vaqueros de Bayamón, Nelson Colón queda consagrado como el mejor coach de este país. Sí, señor. Sí, señor. Sí. Eso es lo que hay, Jesús Quintana. No tengo más nada que decir. El Undertaker seguirá siendo el Undertaker. Pero si tú le ganas a los Vaqueros, usted es el mejor. Simplemente eso. Usted es el mejor. Wow. Usted es el tipo. Y hay que dársela y eso es. Y eso es lo que hay. Los vaqueros barrieron al Undertaker y eso me duele en el corazón porque el Undertaker es el mío y Nelson Colón sacó y le ganó la serie a los Vaqueros. Pues Nelson Colón es mejor, ¿entiendes? Y eso es lo que hay. No hay más nada que decir. Yo creo que la única, deben haber como en todo Puerto Rico, deben haber como 3 o 4 personas, aparte de los que son fanáticos cangrejeros, deben haber como 3 o 4 personas que tienen esta serie ganando los Cangrejeros de Santurce. Deben haber como 3 o 4 personas nada más. El Undertaker es Carlos González. Carlos González. El 3 veces. El 3 veces campeón con 3 equipos diferentes. Pero ven acá. Si Nelson gana, es 5 veces campeón, ¿no? 5 veces con 3 equipos. Pero 3 equipos diferentes también. Y te estoy diciendo. Rayo. 5 veces y el último y el único que tiene back to back. No. Nelson aprieta duro. Nelson aprieta duro. El nuevo Undertaker. Sí, si Nelson gana este año, aprieta bien duro esas estadísticas. Y hay que dársela. Es el mejor. No. Oye, yo en ningún momento he dicho que estoy en desacuerdo contigo. Es que de la persona que está saliendo de esta conversación estoy en shock. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Así que, Corillo, gana el Cangrejo, se escracha nuevamente mi amigo Jesús Quintana. ¿Y mañana me escracharé o no? Y mañana, no, vamos a conseguirle, Chavis, vamos a conseguirle otro nombre, no es el Undertaker, no es el Undertaker. Yo voy a poner otro nombre al nuevo capitán. Ok, me gusta. Ya Nelson lo es. Está ahí, está por ahí. Es un buen debate. Pero si saca la serie. No es absoluto. Está ahí, pero no es absoluto. Si saca la serie, es el absoluto. Ahora mismo se sienta a comer en la misma mesa que se sienta Carlos González, se sienta en la misma mesa que come Wilhelm Muscanen, ¿me entiendes? Como que siento que se sientan en esa mesa. A lo mejor Nelson y Carlos están en esa mesa sentados. Nelson y Carlos. Los dos sentados, para mí, que el resumen de esto son ellos dos. Nelson y Carlos. Pero eso es lo que hay. Bueno, Corillo, como siempre, agradecido de todos ustedes por estar aquí en Corti de Show. Recuerda, suscríbete a este canal de YouTube, dale like rapidito antes que te vaya, dale like a este contenido donde quiera que estés, en Facebook o YouTube, dale like, comenta, déjanos saber qué te gusta. Mañana no hay show, tenemos que decir. Sí, mañana no tenemos live después del partido, pero mañana esto es sencillo, mira esto, voy rápido, espérate. Ajá, que quiero saber. Gana Ponce en el Pachín. 3-1.
3-1 la serie. Así que va a correr esto, Jesús Quintana, 3-1, 3-1 en el, se pueden hacer en el Pachín, gana Mayagüez allá 3-2, cierra la serie en 6 juegos, Ponce en el Pachín 4-2, como la tuve desde el principio. Veo bien complicado Mayagüez ganando mañana. No, por eso. O sea, y si tú fueras una persona inteligente, tú te dejas llevar de mí esta vez. Pues, oye, ¿sabes qué? Sorry, Leones de Ponce, ganan mañana los Leones, así que vámonos con la estrategia de nos escrachamos, a ver si diciendo que Ponce gana el Indio. Gana el Indio, bendito sea Dios. Dice Joel, dice Mayagüez roba de nuevo. No, hermano, déjate llevar por los pergaminos y será. ¿Dónde está? No fallan. ¿Dónde está Wiso? ¿Cómo que se llama aquel? Hueso. Tírame por Instagram para los números, para la TH móvil, que hoy comemos steak. Eso es lo que hay. Corillo, agradecido de todos ustedes siempre. Sigan rompiendo. Gracias por siempre por el apoyo. Gracias por darnos like. Gracias por escribirnos por las redes sociales. Aquí con mucho cariño lo hacemos. Jesús Quintana, Corti. Este es Corti de Show. Nos vemos la próxima.